Seguimos ya casi finalizando el libro de Josué del capítulo 22 en adelante. Y dice el capítulo 22 de Josué, dice así: Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo de Yahvé, y han atendido a mis órdenes siempre que les he mandado algo. No han abandonado a sus hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy. Han cumplido las órdenes que le encomendó el Señor tu Dios. Ahora el Señor tu Dios ha dado a sus hermanos el descanso que les había prometido. Vuélvanse pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su propiedad, a la que le dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocúpense de guardar el mandato y la ley que les dio Moisés, siervo del Señor, que amen al Señor tu Dios, que sigan siempre sus caminos, que guarden sus mandamientos y se mantengan unidos a Él y le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió. Ellos se fueron a sus tiendas. ¿Se recuerdan que estas tribus tomaron la tierra antes de cruzar el Jordán? Pero que Josué les pidió que cruzaran, porque era la tribu guerrera, que cruzaran el Jordán con ellos, que ayudaran a ganar la tierra y que después regresaran a la tierra que las había tocado del otro lado del Jordán, pegado a Jordania hoy en día, y ellos cumplieron el cometido cuando ya está abierto todos los caminos de la tierra santa. Y ahora, una cosa muy interesante, Josué los bendice. Hay veces que dicen, ¿de dónde sale que los curas bendicen a la gente? Josué bendijo a las tribus de Israel, y a estas 2 tribus y media, ¿y qué le dijo? Regresen al lugar como les prometió el Señor a través de la repartición de la tierra. Dice en el versículo 9, los rubenitas y los gaditas con la media tribu de Manasés se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden del Señor dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de piedra del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del río Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: miren, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra de Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunieron en Silo, toda la comunidad de los israelitas, para hacerle la guerra. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí un dato muy interesante. Esta tribu, cuando llegan, ¿qué es lo que cuando llegan al territorio de ellos, del lado allá del Jordán, pero tierra que Dios les dio a Israel, ¿qué fue lo que hacen? Un altar, un gran altar. ¿Y qué provoca ese gran altar que construye? La ira de las otras tribus. ¿Y qué dice que se forma entre ellos? Guerra. Dice, ahora tenemos que entrar a pensar por qué la construcción de un altar provoca una guerra. Y hay un gran sentido que tiene mucha lección antes de pasar a la otra parte, que es muy interesante. Este capítulo tiene muchas cosas que ver. Viene algo que nos sirve inclusive para el día de hoy, a nosotros en nuestra vida. Y tenemos que partir de la base. Dios se manifestó en el Deuteronomio como un solo Dios. ¿Se recuerdan? Escucha, Israel, tu Dios es uno solo es Él. Un solo Dios que dio una sola ley. ¿Cuántas leyes dio Dios? El Pentateuco. No dio una sola ley, es la ley. Aunque a nosotros nos parecen muchas leyes, los judíos no le dicen las leyes, los judíos le dicen la ley, es una ley. O sea, vemos un solo Dios con una sola ley. ¿Con cuántos sacerdocios? Con un solo sacerdocio. ¿El sacerdocio de quién? De Aarón. Solamente podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón. O sea, tenemos un solo Dios, una sola ley, un solo sacerdocio. Dice, va a decir más adelante, que la familia de Jeroboam fue exterminada de la faz de la tierra porque Jeroboam a cualquiera ordenaba sacerdote.
lo vamos a ver en el libro de los Reyes, por ordenar a cualquiera sacerdote, la familia del rey Jeroboam fue exterminada de la faz de la tierra. Cualquiera, por muy buena gente que fuera y por muy vida santa que tuviera, si no estaba sin el orden de Dios, si no era descendiente de quién, de Aarón, no podía ser sacerdote. O sea, tenemos un solo Dios, una sola ley, solo sacerdote. El Señor manda hacer un solo altar. No se podía hacer más ningún altar, un solo altar. En todo Israel solamente se podía adorar delante de ese único altar, que estaba delante de ¿qué? Del arca de la alianza. Si algún israelita quería adorar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Subir a Jerusalén. Nadie podía adorar a Dios en su pueblo. ¿Qué eran las sinagogas? Casas de oración. La sinagoga era como lo que tenemos aquí hoy, un grupo de oración, donde se reunían los sábados, se leía la palabra de Dios, se predicaba y se hacía alguna que otra oración, pero no se podía hacer sacrificio, no se podía adorar. Las sinagogas eran como grupos de oraciones. Si un judío, esto tenemos que tener bien claro, quería adorar, tenía que subir a Jerusalén. Dios mandó hacer un solo altar. Y como dijo Metica, por supuesto, un solo templo. ¿Qué se ha repetido aquí continuamente? ¿Qué palabra? Uno. Un solo Dios, una sola ley, un solo sacerdocio, un solo altar, un solo templo. Dios es Dios de unidad. Y fíjate qué interesante, cuando Israel subía a adorar a Jerusalén en las 5 grandes fiestas de peregrinaciones, o cuando cualquier judío piadoso quería subir a Jerusalén a presentar ofrenda o a adorar. Si ustedes se acuerdan el templo de Jerusalén, cuando lo estudiamos cómo era, ¿se recuerdan? Primero que estaba rodeando el templo el atrio de los gentiles. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes entraban al atrio de los gentiles? Todos los que creían en Dios, pero que no tenían la circuncisión. Y al no tener la circuncisión no eran parte de ¿qué? Del pacto. Por eso no podían entrar. Cuando vino aquí la exposición de objetos del Vaticano, a Fort Lauderdale trajeron la piedra que estaba al final del pórtico de los gentiles en el templo, donde estaba escrito en hebreo, el que cruce de esta puerta será matado. De la puerta del atrio de los gentiles, nadie que no tuviera la circuncisión podía pasar al siguiente atrio. Todos los protestantes con este lío del templo de Jerusalén, ninguno de ellos hubiera podido entrar ni de lejos al templo de Jerusalén. Entonces estaba ¿te acuerdas? Estaba el atrio de los gentiles, después estaba el atrio de la casa de Israel, donde sí entraba la gente que tenía la circuncisión y las mujeres también que eran parte del pueblo de Israel, pero se recuerdan que ahí en la casa, estaba el patio de la casa de Israel, ahí había otro atrio donde las mujeres no podían pasar. Entraban solamente los hombres a ese otro atrio. Y después de ese otro atrio de los hombres, ¿qué es lo que había? El altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios estaba fuera, no estaba dentro del templo. Los sacrificios se hacían afuera. Los sacrificios se hacían entre el templo y la gente. Tengan clara la idea. Estaba el templo, que era la casa, ¿no? Esa casa con las cosas doradas. Estaba el templo. Había una explanada que estaba antes del templo, los altares de los sacrificios. Y después que estaban los hombres de la casa de Israel, las mujeres de la casa de Israel. ¿Y quiénes en el último de atrás? Los gentiles. Pero entre el templo de Dios y todos los hombres, la casa de Israel de los gentiles, ¿qué es lo que había? El altar. Y el altar subía humo. Subía el humo de los sacrificios. Y no se crean que el altar era como estos altares. El altar a lo mejor era el tamaño de todo este recinto. Eran altares, porque ahí se hacían todos los sacrificios. Les llamaban altares, pero eran unas cosas grandísimas, gigantescas, posiblemente la mitad de ese recinto, un poquito más. O sea, no se crean que es un altar así. Y de ese altar continuamente subía el humo de los holocaustos. Pero fíjate qué interesante, entre Dios santo y el pueblo con pecado, ¿qué es lo que se levantaba? El sacrificio, el humo de los sacrificios. Tú ves que era como una cortina entre el pueblo pecador y el templo, que era la santidad de Dios. El templo de Israel no olía bien. Olía carne quemada, olía sangre, aunque los levitas continuamente estaban limpiando, pero no se crean que eso era una cosa era un pandemonio cuando sobre todo se sacrificaban tantos
tantos animales. Pero fíjate, después que esa parte que era sangrienta, que era de olor a carne quemada, que era el humo que subía continuamente, detrás que lo que estaba, el templo. Y dentro del templo había otro altar, sí, pequeño como este. ¿Qué es lo que subía de ese altar? Incienso. Fíjate la diferencia. Frente al pueblo pecador, ¿qué es lo que subía? El humo de los sacrificios por los pecados. Pero dentro del templo, ¿qué cosa es lo que subía? El incienso. ¿Por qué? Porque afuera había sacrificio por el perdón de los pecados, pero adentro había adoración. La adoración era dentro del templo. Y a la adoración no entraba todo el mundo, a la adoración entraba un solo sacerdote que era el que ponía el incienso. Recuérdense que Zacarías le tocó el turno una vez y entró, puso el incienso delante del arca, delante de la cortina, y tuvo este encuentro con el ángel Gabriel cuando le habló. Pero esto es muy interesante cuando uno ve, porque entre el pueblo y la adoración a Dios, que es lo que estaba el humo de los corderos sacrificados. Si ustedes ven hoy en día por el cielo exactamente igual. Entre nosotros, la iglesia de Dios y el trono de Dios, ¿quién está? Cristo, el cordero sacrificado. ¿Y qué es lo que ofrecemos en la iglesia? El sacrificio de Cristo por la perdón de nuestros pecados, tal como Israel lo ofrecía. ¿Y qué es lo que se ofrece en el cielo? Adoración y alabanza. Por eso que los 24 ancianos se quitan la corona delante del cordero. En el cielo no hay sacrificio. En el cielo lo que hay es alabanza y adoración. El sacrificio de Cristo está entre nosotros y el trono de Dios. Fíjate cómo el templo de Israel es semejante a la iglesia. Pero acuérdense siempre esa idea de entre el pueblo congregado y el templo, dentro del templo, todo limpio, todo de oro, todo brillando, todo el incienso subiendo, los sacerdotes vestidos con vestiduras doradas, y en la parte de afuera, el humo de los sacrificios, los sacerdotes manchados de sangre, los corderos muertos, y del lado de allá, el pueblo de Dios, los que estaban ofreciendo sacrificios para tener misericordia por sus pecados. La distribución del templo es una lección espiritual de lo que es la iglesia. El templo material, hoy en día, ¿cómo? Espiritual. Por eso Dios no permite otro altar. Solamente podía haber un altar de los sacrificios. Cualquiera no podía hacer el sacrificio en su casa o en su tierra o en su lugar. Ante todo porque el sacrificio en ese momento era porque se hacía sacar el pecado en ese momento. Haber violado la ley. ¿No? Haber violado la ley era el pecado, ¿no? ¿Y dónde estaba la ley? El testimonio de la ley dentro del arca. O sea, Israel había pecado contra lo que estaba dentro del arca. Y por eso entre el arca y el pueblo estaba la adoración y los sacrificios. Si no había arca, no se podía ni sacrificar ni adorar, porque si no hay arca, ¿contra qué se pecó? Si no había testimonio del pacto de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por eso cuando el arca se pierde, se acaba en Israel el sacrificio y se acaba la adoración hasta el día de hoy. No han podido tener más ni sacrificio ni adoración, porque el arca, el testimonio del pacto, se perdió. Se perdió 400 años antes de Cristo. ¿Y por qué se perdió el arca? Porque Israel había incumplido el pacto. Entonces, ¿para qué vas a tener un contrato de un carro que tú dejaste de pagar y la grúa te lo remolcó? ¿De qué te sirve el contrato? Eso es lo que pasaba con el arca y lo que estaba dentro del arca y el pueblo de Israel. Por eso que se perdió 400 años antes de Cristo. Por eso ellos se empeñaron en ¿qué? En mantener un culto vacío. Porque cuando ponían los sacrificios, que estaba detrás de la cortina, nada. ¿Nada? No, ellos no pueden hacer sacrificios desde que el templo se derrumbó. Pero ellos forzaron una adoración cuando no había motivo ya de adoración. Porque no había arca, no había pacto, no había nada. Ellos quisieron mantener una fachada de culto, cuando en realidad no había nada. Por eso recuerdan que hemos hablado, cuando el sumo sacerdote entraba el día de Yom Kippur detrás de la cortina donde echaba la sangre, encima de la piedra donde estuvo el arca, que se llamaba la piedra angular, ¿se acuerdan? Y por eso dice los profetas, este pueblo tiene un corazón de piedra, y ahí se cumple. El sacrificio no caía ya sobre el arca, el sacrificio caía ¿sobre qué? Sobre la piedra. Así era el culto y el corazón de Israel, piedra. Y por eso es tan importante que esta tribu va y se hace un altar al otro lado. Van a ofrecer un sacrificio lejos del pacto
de Dios, separado del pacto de Dios, y eso es lo que insulta grandemente a Israel. Cómo esta gente que acabamos de entrar al pueblo, a la tierra prometida, que somos una nación, esta gente comienza a dividir el culto de Dios poniendo otro altar. En ese momento no existía Jerusalén. En ese momento aquí aparece una ciudad por primera vez que va a ser muy importante, sobre todo en los Jueces. ¿Alguien se recuerda qué ciudad mencioné aquí? No se pongan a buscarla porque no la van a encontrar. Si no se acuerdan, Canaán no es una ciudad. Silo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ahí va a estar por años y años y años el arca de Dios. El arca va a estar en Silo. Y a estar el arca en Silo, ¿qué va a estar en Silo? El sacrificio, la alabanza, todo va a estar ahí. Del Silo, el arca después va a subir cientos de años después, cuando se construye el templo de Israel, pero por muchos años el arca va a estar en Silo. Y va a ser el centro, ahí va a vivir Elí, el sacerdote, cuando Samuel se duerme y el Señor lo llama. Todo eso va a ocurrir en Silo. Todavía Jerusalén no viene a existir hasta la época del rey David. Era una pequeña ciudad en ese momento de los jebuseos. Por eso, ellos se reúnen en Silo, donde está el arca de Dios, donde está el corazón del culto de Israel. Y dice, guerra, ellos no pueden levantar otro altar. No, ellos no estaban ni siquiera haciendo templo, estaban levantando un altar. Y aquí volvemos a lo que estamos hablando hasta ahora. Dios es Dios de unidad. Cualquiera no puede levantar un templo en cualquier esquina, porque está rompiendo la unidad de la adoración. Está quitando la única adoración que hay al Cordero para poner cada cual su propia adoración. Los protestantes que se saben tanto la Biblia, evidentemente nunca han leído este pasaje. Israel no permitía otro altar. El que no quería adorar en el único altar que había, que no adorara, que se quedara en su casa. Nadie tenía derecho a levantar otro altar más que el altar que el Señor designó. Nadie tenía derecho a establecer otro culto más que el culto que el Señor diseñó. Nadie tenía poder para ministrar en la antigua alianza si no estaba en el orden que Dios estableció. Yo creo que el mensaje es claro. ¿O será que yo soy más inteligente que toda esa gente de las iglesias que anda por las esquinas? Una persona que en Israel levantaba otro altar, ¿qué es lo que había? Guerra. Hay que eliminar el altar. Un israelita que tenía su propia versión de las escrituras, jerén, la excomunión, separado del pueblo, y no podía ni siquiera comerciar con la casa de Israel. Dios no permitía que se dividiera ni la alianza, ni se dividiera el culto, ni se dividiera el sacerdocio. Así que lo que estamos viendo en estos últimos años es una tremenda desobediencia. Y fíjate lo que pasó con Jeroboam. Nadie podía ordenar al sacerdote, por bueno que fuera, como si no estuviera en el orden de Dios. ¿Cuál era el orden de Dios en ese momento? La casa de Aarón. El orden de Dios en este momento es la sucesión apostólica. Nadie puede ministrar si no está en la sucesión apostólica de la iglesia. Todo lo demás es pura perdedera de tiempo. Y verdad que yo me desespero ver cómo engañan al pueblo de Dios. Le hacen ver que ir un domingo a la iglesia a pegar 4 panderetazos y decir que oren por un milagro, eso es adoración. Eso no es. Lo que más a mí me duele es que están engañando miserablemente a gente que son buenas y que están buscando de Dios. Y lo están apartando de la verdadera adoración con engaños y con técnicas de Hollywood y con técnicas de captación de grandes corporaciones americanas. Aquí en América Latina. Y no veo que de esto se habla, porque los católicos tenemos esta base para poder hablar de este asunto. Sin embargo, ¿qué hacemos? Yo a lo mejor, ojalá que haya gente que hayan hablado de esto, pero ¿ustedes han oído alguna vez hablar de esto? Ojalá que hayan, benditos a Dios, ojalá que lo hayan. No quiero tener la exclusividad de esto. Pero lo tenemos escrito aquí y no lo utilizamos. Perdemos el tiempo en hablar tonterías. Y a la gente tampoco le importa. Porque si yo estuviera aquí diciendo herejía, y hoy yo estuviera aquí haciendo cosas raras, esto estuviera repleto hasta leyón de gente. O si yo dijera que tenía las llagas, o que el Cristo llora, o que son María echa aceite, la gente llegara a leyón. Porque eso es lo que estamos buscando.
entretenimiento, bobería, no la palabra sólida de Dios. Y por eso terminamos como terminamos. Y el demonio, como por eso hizo la oración de León XIII, y el demonio gozando. Mientras más se divide la iglesia, más goza él. Mientras más se aparta la gente de la verdadera adoración, más goza el demonio. Así es como estamos viviendo en este momento. Y acuérdense que el Antiguo Testamento es prefigura ¿de qué? Del Nuevo Testamento. En Israel, edificar un altar fuera del altar del templo, aunque dijeran que era el mismo Dios, era idolatría. Lo vuelvo a repetir para que lo entiendan bien. En Israel levantar un altar, aunque fuera al mismo Dios, fuera del orden de Dios, era considerado idolatría. ¿Qué es lo que le pasó? Vamos a ver después en Reyes a las 10 tribus de Israel. ¿Qué hicieron? En Siquén hicieron un templo con altar. ¿Y en qué cayeron? En idolatría. Porque aunque tenía el mismo nombre, Yahvé, el de Jerusalén, Dios no moraba allí. Dios moraba. ¿Y qué pasó? Desaparecieron las 10 tribus. Las 10 tribus. ¿Por qué desaparecieron? Por apartarse de la tribu que tenía la promesa. Por eso que hoy en día ven tantas iglesias que hoy están y mañana no están. Iglesias de esa de esquina. Esto que está aquí era una iglesia antes. Esto era una iglesia antes, me lo dijo un hermano. ¿Se acuerdan de aquel muchacho que venía aquí pentecostal que se convirtió? Él me lo contó que venía aquí. Mire, dice, terminé en el mismo lugar, pero católico. Esta era una iglesia y se fajaron los dos pastores por el diezmo. Y la iglesia se cerró. Y vinimos nosotros los católicos. Radio Paz, era ¿de quién era Radio Paz? De Radio Familiar de la Catedral del Pueblo. Radio Paz antiguamente era una emisora que 24 horas al día vomitaba ofensas contra la Iglesia Católica. Y hoy en día es una emisora totalmente católica, sin tirar piedras, sin hacer... Yo una vez me puse belicoso y quería hacer una manifestación. Y Monseñor Román me dijo, deja eso, que si eso no es de Dios no va a durar. Pero yo ni en mis peores momentos pensé que esa radio tan fuerte, protestante, iba a terminar siendo una radio católica. El Señor se fue por encima de mi expectativa. Porque esa iglesia era del pastor Edén, esa emisora, y estaba financiada por Jimmy Swaggart, que era el pastor más rico. No la vendieron cuando cayó. Cuando el pastor murió, el hijo del pastor vendió la emisora a la iglesia católica. Y esa emisora la hicieron recogiendo dinero por las calles, porque una muchacha trabajaba conmigo, que era secretaria de jefe mío, pertenecía allí, y esa muchacha lloró cuando vendieron la emisora, porque esa emisora la hicimos nosotros peso a peso, y el hijo del pastor la vendió y no dio un solo centavo a la iglesia. Porque esas no son iglesias, esos son negocios familiares, donde se queda todo en la familia. Por esto es tan importante esta lección de lo que sucede en Israel. Por eso estas 2 tribus y media que están del lado de allá se va a llamar la Transjordania hasta el día de hoy. Ustedes no han oído hablar de la Transjordania. En este asunto palestino se habla mucho de la Transjordania. ¿Por qué? Porque está detrás de Jordán. Este es Jordán, está Israel, y hay unas tierras que si ustedes han ido a Israel se recuerdan que está entre Jordán y las montañas de Jordania que se ven atrás. Esa tierra que está entre el Jordán y las montañas de Jordania que se ven atrás, esa es la Transjordania. No tiene que ver con el país de Jordania, que es un país reciente. Transjordania quiere decir las tierras detrás del Jordán. Y hubieron 2 tribus y media que habitaron la Transjordania. Entonces, vamos a seguir con esto la semana que viene, porque hay otra segunda enseñanza. Cómo Israel va a resolver esta primera separación. Cuando, fíjate que las 2 tribus levantan el altar, cuando se empiezan a alejar de qué, de donde estaba el arca. El arca estaba en Siquén, ellos cruzan el río, se alejan, y mientras más se alejan, tratan de buscar su propia adoración. Eso le puede pasar también a nosotros. Mientras más te alejas de la iglesia, más trata de buscarte, no la adoración verdadera, sino la adoración que se acomode a lo que tú piensas que es adoración. Y mientras más te alejas de la iglesia, te sales de la iglesia por tu iglesia, poco tiempo te vas de esa para otra, porque tú lo que estás buscando no es la verdadera adoración. Estás buscando la adoración que te acomode a ti. Y nosotros no podemos buscar la adoración que me acomode. Y eso también se puede aplicar dentro de la iglesia. Todos estos sacerdotes que se han ido apartando de la liturgia.
poco a poco y haciendo su propia liturgia, que el Papa está llamando tanto la atención. Nadie puede apartarse de la única liturgia.